Bienvenidos a la segunda clase de la unidad 4, donde vamos a estar hablando, siguiendo con un poco la idea de lo que es la derivada de una función, donde en esta clase vamos a estar viendo cómo nos sirve en sí la derivada para estudiar cómo se comporta una función. Si la función está creciendo, si la función está decreciendo, si la función está alcanzando algún valor más alto que todos los valores a su alrededor, o un valor más chico que todos sus valores a su alrededor, si la función, cómo va a ser la gráfica y demás. Entonces, nada, hasta ahora lo que habíamos visto básicamente era el concepto de la derivada como una pendiente de una recta tangente a un punto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo esta función, que está graficada aquí, la función f de x, y selecciono un punto sobre ella, el punto x0 y 0, que es el punto violeta, yo le grafico una recta tangente, que lo hace como quiere. Yo grafico una recta tangente, ¿sí? Y la pendiente de esta recta tangente va a ser la derivada, ¿sí? O sea, esta recta tangente va a ser algo de la forma f' en x0 por x más alguna ordenada al origen, ¿sí? Pero la pendiente va a ser esta f' evaluada en x0, ¿sí? Porque va a ser la pendiente, justamente la derivada de la función evaluada en el punto x0, va a ser la pendiente de esa recta tangente. Bien. Ahora, fijémonos, en este caso, así como en este ejemplo, en ese punto x0 y 0, nosotros dijimos que la pendiente sea positiva nos daba como una noción de cómo se comportaba la función, ¿sí? Eso es lo que vamos a empezar a tratar esta clase. Justamente tenemos que si la pendiente va creciendo, o sea, si f' en x0 es mayor a 0, entonces eso implica para f de x está creciendo en x0, ¿sí? O sea que el valor de f antes de x0 y después de x0, o sea, el valor de f antes de x0 va a ser más chico que el valor de f después de x0, ¿sí? O sea, que va a ir subiendo la función, va a ir aumentando el valor de y, ¿sí? En cambio, si nosotros tuviéramos el caso contrario, como puede ser, por ejemplo, acá, aunque no se nota mucho, a ver, vamos con verlo. En este punto, fíjense que mi recta tangente iría así, ¿no? Hacia abajo. Entonces, si mi pendiente es negativa, o sea, si la derivada de la función en x0 fuera más chica que 0, entonces estamos ante un decrecimiento, ¿sí? O sea, f de x está decreciendo en x0. Entonces, las regiones donde la función derivada son mayores o menores a 0 me están dando los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, ¿sí? Entonces, los valores de f de x mayor a 0 me dicen, perdón, de f' de x mayor a 0 me dicen dónde f de x crece, y los valores de la derivada f' de x menor a 0 me dicen dónde la función f de x decrece. Y acá es donde les hago una consulta. ¿Qué pasa con los valores de f' de x igual a 0? ¿Qué pasa cuando la derivada es nula? ¿Sí? Bueno, veamos eso. Por ejemplo, yo puedo tener algo así.
Vamos con 3 casos. En el primer caso voy a hacer una función así, donde el punto donde voy a estudiar la función va a ser acá. X0 y 0. Después voy a hacer una función así, donde el punto que voy a estudiar va a ser este. Y por último voy a hacer una función así, donde el punto que voy a estudiar va a ser este. Ok, entonces, fijémonos. En el primer caso, si yo estudio este punto, tenemos una región de crecimiento, ¿sí? O sea, estoy creciendo en este punto porque la pendiente es positiva. Y fíjense cómo cada vez se va haciendo más chica, más chica, más chica, hasta alcanzar este punto donde la pendiente, ¿qué pasa? Se anula. Y después de que se anula, vuelvo a tener pendientes menores a 0, ¿sí? Cada vez más chicas, más chicas. Entonces, cuando pasa eso, o sea, acá podemos notar que la recta tangente en el punto donde hablamos es recta. Sí, es una recta horizontal. Entonces, en ese punto, la derivada en f de x, o sea, en x0 vale 0. Después veamos el segundo caso. En el segundo caso nosotros tenemos que al revés, así, acá era positiva, acá empieza siendo negativa. Sigue siendo negativa, sigue siendo negativa, hasta llegar a este punto, donde se anula. Y luego empieza a ser positiva, cada vez más positiva, acá bueno, vuelve a cambiar y demás. Entonces, pero lo interesante es que en este punto que está acá, yo tengo que la función alcanza que la derivada en x0 se anula. ¿Y qué pasa en este último caso? Yo voy creciendo, la función va creciendo hasta alcanzar este punto. En este punto, mi recta tangente vuelve a ser horizontal. Pero después vuelve a cambiar, o sea, vuelve a no ser nula, pero sigue siendo positiva. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi recta tangente ahí es ahí, y f' evaluada en x0 nos da 0. Sí, en los 3 casos tenemos algo similar. Tenemos 3 casos distintos donde la derivada se anula. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tema? Fíjense, claramente el comportamiento de estas 3 funciones es completamente distinto. ¿Sí? Fíjense que acá, antes de x0, vamos a hacerlo acá abajo. Yo acá tengo una región donde la función está creciendo. En x0 se anula la derivada y luego tenemos una región donde la función está decreciendo. Esto es lo que vamos a llamar un máximo. Alcanza un valor máximo. O, en realidad, alcanza un valor máximo en principio local. ¿Sí? O sea, es el valor más grande de la función en el entorno inmediato, digamos, de esa función. ¿Sí? O sea que cerca de x0 no hay ningún valor más alto que el f de x0. ¿Sí? O sea, la función evaluada en x0. Fijémonos qué pasa en este otro. Nosotros acá, en vez de empezar con un crecimiento, empezamos con un decrecimiento. Y luego fuimos a un crecimiento. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a llamar un mínimo local. Y por último tenemos esta
esta última situación, donde tenemos que la función está creciendo, llega al f' igual a x0, perdón, f' de x0 igual a 0, y luego la función sigue creciendo. ¿Sí? En vez de tener un crecimiento y un decrecimiento, o un decrecimiento y después un crecimiento, acá la función no cambia de comportamiento. ¿Sí? O sea, si estaba creciendo, sigue creciendo, o si estaba decreciendo, sigue decreciendo. Estos son los que se llaman puntos silla. La razón por la que se llaman así, la verdad la desconozco completamente. Queda como tarea averiguarla, pero por lo menos así es como se le dice. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Entonces, si nosotros queremos encontrar máximos, mínimos, tenemos que tener ojo de esta última situación. ¿Sí? Los puntos silla son súper importantes porque no es tan fácil como ver cuándo se anula la derivada como para decir, ah, listo, es un candidato a máximo o mínimo. Perdón, candidatos son, no necesariamente van a ser máximos o mínimos. Puede pasar esta última opción. ¿Sí? Bien. Justamente, entonces, en lo que les iba diciendo, nosotros acá tenemos, repasando un poco, que la derivada, el valor, digamos, que toma la derivada, el valor numérico que toma la derivada, nos va a estar dando información de la misma función que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? Es decir, si la derivada es mayor a 0, la función está creciendo. Si la derivada es menor a 0, la función está decreciendo. Y si la derivada es igual a 0, podemos tener un máximo, un mínimo o un punto silla. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos con un ejemplo. Supongamos la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 1. ¿Sí? La gráfica de esta función no es necesario, digamos, que la sepan. Yo se las voy a graficar aproximadamente. Bien. Esto es 3. Esto es 1. Esto es menos 1. Esto es menos 1. Y la gráfica de la función es algo así. O sea, va a pasar por este punto, va a pasar por este punto y por este punto. Viene como desde abajo, hace... Ay, no me gusta. Viene desde abajo, pasa por ahí, pero... Ahí va. Viene así y luego se va para arriba. Es una cosa así, más o menos. Bueno, yo les grafiqué la función, ¿sí? Pero es como para ver cómo lo que nosotros estamos hablando ahora se aplica a este caso, ¿sí? Uno normalmente, hay veces que no sabe cómo es la gráfica de una función. Yo, por ejemplo, la función que acabo de escribir, no tienen por qué saber la gráfica. Y justamente la derivada es una parte importantísima de saber cómo se comporta la función y poder graficarla. Incluso sin saber cómo es su gráfica, ¿sí? Bien. Vamos a calcular su derivada. Veamos, hacemos f' de x sería la derivada de x al cubo menos 3x más 1. Y esto sería la derivada de una suma, o sea que es la derivada de x al cubo menos la derivada de 3x más la derivada de 1. ¿Sí? La derivada de x al cubo, acordémonos que es bajo el exponente, me queda un 3, y luego le resto 1 al exponente, o sea 3 menos 1 me queda 2. Menos, acá tenemos un 3 multiplicando, ese 3 puede salir hacia afuera, y la derivada de x va a ser 1. ¿Sí? Y luego, más la derivada de una constante, que era 0.
¿Sí? Entonces ahí ya nos quedó escrita la derivada. Fíjense que esto también lo puedo escribir como 3 por x al cuadrado menos 1. ¿Sí? O sea, sacar el 3 de factor común. Y en particular, esto también es 3 por x más 1 por x menos 1. Esto nos puede servir, no sé si realmente nos va a servir ahora, pero bueno. Bueno, tenemos entonces la derivada de f. ¿Sí? La f va a ser esta función verde, ¿sí? Tenemos la derivada. Ahora, estudiemos un poco la derivada. Veamos qué es lo que nos quiere decir la función derivada. Bueno, para empezar, podríamos ver cuando la función derivada es nula. Cuando f de x es igual a 0. ¿Sí? Y esto me va a decir, bueno, 3 por x más 1 por x menos 1 es igual a 0. Y acá si yo tengo una multiplicación de cosas que me dan igual a 0, la única chance de que esto me dé 0 es que esto que está acá sea igual a 0 o que esto que está acá sea igual a 0. ¿Sí? Porque bueno, acá tenemos un 3 nunca va a ser 0. Entonces, tenemos dos opciones. Que x más 1 sea igual a 0 o que x menos 1 sea igual a 0. ¿Sí? Y de hecho, fíjense que acá tenemos que x es igual a menos 1 y acá tenemos que x es igual a 1. Me está dando dos valores de x donde voy a tener lo que se llaman puntos críticos. ¿Sí? Puntos críticos básicamente son los puntos que cumplen que la derivada en ese punto sea nula. O sea que puntos críticos son los candidatos a máximos y mínimos o que pueden ser puntos silla. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son nuestros puntos críticos. Y de hecho, observemos en la función. ¿Sí? Los puntos para x donde se anula la función, donde se anula la derivada, son este punto y este punto. Que si bien, fíjense, este pareciera ser un mínimo de la función, pero acá hay valores más chicos que ese. Sin embargo, la derivada se anula ahí. Fíjense que acá nos queda que la recta tangente sería horizontal. Y lo que nos está queriendo decir es que en un entorno, fíjense, yo vengo de un decrecimiento, tengo el punto donde se anula la derivada y luego tengo un crecimiento. Entonces lo que tengo es el caso 2, un mínimo local. ¿Sí? Y en menos 1 yo tengo un crecimiento, el punto donde se anula y un decrecimiento. O sea, tengo el caso 1, un máximo local. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo estudiar donde se anula la derivada ya me dio la información de los puntos este y este. Ahora, si yo tapo esto no lo conozco, entonces yo no sé que, digamos, solamente con la matemática yo no sé si este punto es un máximo y este punto es un mínimo o un punto silla. Entonces tengo que hacer un estudio de la región, ¿sí? ¿Cómo estudio eso? Bueno, podría, por ejemplo, ver regiones de crecimiento y decrecimiento. Porque si es un máximo va a pasar esto, si es un mínimo va a pasar esto, y si es un punto silla puede pasar esto o puede pasar al revés, que tenga decrecimiento, decrecimiento. Bien. Entonces estudiamos las regiones de crecimiento y decrecimiento de esta función. Nosotros acá tenemos la derivada f' de x, que era 3x al cuadrado menos 3. ¿No? 3x al cuadrado menos 3. Bueno, estudiemos las regiones de crecimiento. Es decir, estudiemos cuando f' de x es mayor a 0. Esto significa 3x al cuadrado menos 3 tiene que ser mayor a 0.
puedo pasar este 3 sumando. Me queda que 3x al cuadrado es mayor a 3. Divido todo por 3. Como 3 es positivo, no me cambia la desigualdad. Entonces me queda que x al cuadrado tiene que ser mayor a 1. ¿Y cuándo x al cuadrado va a ser mayor a 1? Fijémonos. X al cuadrado era esta función, ¿se acuerdan? X al cuadrado va a ser más grande que 1, que va a ser esto, cuando los x son más grandes que 1 y cuando los x son más chicos que menos 1, ¿sí? Una forma de escribir eso, o sea, yo acá podría decir, bueno, aplico raíz de ambos lados de la igualdad, de la desigualdad, pero cuando yo aplico raíz a un número, digamos, al cuadrado o a alguna potencia par, y la raíz también es par, digamos, desde un exponente par, entonces lo que nos devuelve eso, o sea, acá podemos escribirlo así, que raíz cuadrada, ¿no?, de x al cuadrado siempre nos va a devolver el módulo de x. Entonces lo que voy a estar diciendo acá es que el módulo de x es mayor a la raíz cuadrada de 1, que es 1. ¿Sí? Y fíjense que es otra forma de decir que ¿qué tiene que pasar para que el módulo de x sea más grande que 1? O x es más grande que 1, o x es más chico que menos 1. ¿Sí? Porque necesito que la distancia al origen sea más grande que 1. ¿Sí? Entonces, estas son nuestras regiones de crecimiento de la función. Entonces, dominio de crecimiento serían los puntos, los x que pertenecen a los números reales, tal que x es mayor que 1 o x es más chico que menos 1. ¿Sí? Y fijémonos, viendo acá la función, x más grande que 1, la función crece, ¿sí? Está yendo hacia arriba, y x más chicos que menos 1, la función decrece. O sea, perdón, la función también crece, ¿sí? Estoy viendo cualquier cosa. La función, siempre el crecimiento se ve de izquierda a derecha. La función está creciendo, ¿sí? Estoy yendo hacia arriba. Y acá también estoy yendo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, para los x más chicos que menos 1 o los x más grandes que 1, tengo una región de crecimiento. Y esto inmediatamente también me está diciendo cuáles son las regiones de decrecimiento, ¿sí? Donde no crece la función o es igual a 0, que ya los estudiamos recién, son estos dos puntos, o decrece, ¿sí? Entonces, el dominio de decrecimiento, ahí se puede hacer la cuenta de cuando f' de x es más chico que 0, pero serían los x pertenecientes a reales, tal que x es más grande que menos 1, pero más chico que 1. ¿Sí? Es decir, en esta región. Fíjense, a partir de acá, la función hace así y está yendo hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahí estamos decreciendo. O sea, la función acá crece, decrece y crece. Y ahora, una vez que nosotros ya tenemos cómo se comporta la función de una forma analítica, ¿sí? con las cuentas, entonces es que nosotros podemos ver que este punto viene después de una zona de crecimiento y una zona de decrecimiento. Entonces es un máximo local. Y este punto viene después de una zona de decrecimiento y pasa a una zona de crecimiento. Entonces es un mínimo local. ¿Sí? Vamos a anotar eso. Entonces, x igual a 1, nosotros tenemos esto. Tenemos que la función decrece y crece. Esto es en el x igual a 1. Entonces, x igual a 1 es
Perdón, en 1 sí está bien. Es un mínimo local. Y x igual a menos 1, tenemos x igual a menos 1 y tenemos crecimiento y luego decrecimiento, por lo que vemos acá arriba, ¿sí? Entonces, x igual a menos 1 es un máximo local. Y entonces estudiamos básicamente con la función derivada todo el comportamiento de la función f de x. Bueno, avancemos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué información? O sea, si yo sé que la derivada de una función me dice cómo cambia la función, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estudio la derivada de la derivada? Vamos a complicar un poco más las cosas. Eso, la derivada de la derivada, se llama la derivada segunda, ¿sí? La derivada segunda también nos da información de la función original, ¿sí? Veamos. Si yo tengo la función f de x, entonces f' se dice la derivada de f y f' segunda o f dos veces prima o f segunda de x es derivada segunda. ¿Sí? Se denota así como con dos comillas. ¿Sí? Uno puede derivar las veces que quiera generalmente. La derivada tercera tendría 3 comillas, la derivada cuarta no tiene sentido ponerle 4 comillas. Entonces hay veces que también otra opción es, por ejemplo, hacer la derivada segunda de la función f respecto de x dos veces, ¿sí? La derivada tercera sería de 3 de f respecto de x tres veces, y así. Derivada enésima es de n de f respecto de x n veces, ¿sí? Y demás. Pero bueno, esto por ahora no lo vamos a usar. Pero la derivada segunda sí. Entonces, ¿qué me va a decir la derivada segunda? Bueno, si la derivada segunda es la derivada de la función derivada, entonces me va a decir cuándo la función derivada está creciendo o está decreciendo. Y si la función derivada crece, la función original me dice que su pendiente va a ser cada vez más positiva, ¿sí? Ahora, si la función derivada está decreciendo, lo que me está diciendo de la función es que la pendiente va a ser cada vez más chica, ¿sí? Entonces, lo que me dice la derivada segunda me mide cómo cambia la pendiente de f. Perdón, de la recta tangente a f. ¿Sí? Entonces, básicamente, si mi función fuera algo así, o mi función fuera algo así, ¿qué tendríamos? Fijémonos, en este primer caso, la recta es súper negativa, ¿sí? O sea, la pendiente de la recta es súper negativa, o sea que la derivada es muy negativa. Pero después cada vez es menos negativa, ¿sí? Va subiendo hasta que en un momento es nula y después sigue subiendo cada vez más y más y más, ¿sí? Entonces, la pendiente de la recta tangente en este caso
crece. ¿Sí? Fíjense. En este punto la pendiente es súper negativa. En este punto no es tan negativa. En este punto es nula. En este punto cada vez más alta. ¿Sí? Y la pendiente entonces cada vez va creciendo. Y sigue creciendo en todo este dibujo de esta función. Donde esto es x y esto es y. Entonces, la derivada segunda de x es mayor a 0. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente es f'. Entonces, si f' crece, la derivada segunda tiene que ser mayor a 0, porque es la derivada de la derivada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el siguiente caso? Perdón, este caso se le dice que la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? O cara sonriente, básicamente. Cóncava hacia arriba, f' segunda mayor a 0. Y este caso se dice que la función es, o sea, acuérdense que esto es f, ¿sí? Cóncava hacia abajo. ¿Y acá qué pasa? El caso contrario. Yo tengo una pendiente súper positiva que cada vez va siendo más chica, llega a 0, cada vez es más negativa, más negativa, más negativa. Entonces, la pendiente de la recta tangente decrece. Y eso implica que la derivada segunda de x es más chica que 0. Entonces, si la derivada segunda es mayor a 0, tenemos una función que es cóncava hacia arriba o cara sonriente. Y si la derivada segunda es menor a 0, tenemos una función que es cóncava hacia abajo. Bien, veamos el ejemplo de recién. Si esto me deja. Ahí está. En el ejemplo de recién teníamos la función x al cubo menos 3x más 1. Y sabíamos que su derivada era 3x al cuadrado menos 3. Vamos a sacar su derivada segunda, que no es otra cosa que derivar la función derivada. O sea, es hacer a f' de x la derivo de vuelta, ¿sí? O sea que derivo 3x al cuadrado menos 3. Si yo derivo esto, es 3 por la derivada de x al cuadrado menos la derivada de 3, ¿sí? Y esto nos da 3. La derivada de x al cuadrado era 2x, ¿sí? Entonces 3 por 2 me da 6. Y la x menos la derivada de 3, que es 0. Entonces la derivada de esta función solamente es 6x. Ok. Fijémonos, cuando esta función es mayor a 0. Esta función es mayor a 0 cuando 6x es mayor a 0. Es decir, que cuando x es mayor a 0. Cuando esta función es menor a 0. Bueno, cuando 6x es menor a 0. Y es decir, cuando x es menor a 0. Entonces, visto de esta forma, acá tenemos el x igual a 0. De la parte izquierda, los x menores a 0, la función va a ser cóncava hacia abajo. O sea, cara triste. Y por la derecha va a ser cóncava hacia arriba. ¿Sí? Porque los x mayores a 0 me dan f' segunda mayor a 0. O cara sonriente. ¿Y el x igual a 0 qué pasa? Esto es lo que se llama un punto de inflexión.
¿sí? Es cuando la derivada segunda se anula. Y es un punto donde la función cambia de concavidad, ¿sí? O sea, de pasar de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, ¿sí? Punto de inflexión. Muy importante también. Ok, veamos en la función. Vamos para arriba. Fijémonos. El x igual a 0 es este punto, ¿sí? O sea, este va a ser el punto de inflexión. Y fijémonos que tiene razón, ¿sí? Hasta acá es una cara triste la función. Es una sonrisa al revés. Y luego de ese punto tenemos una cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces, para los x negativos tenemos una cara hacia abajo, una cara triste. De los x positivos tenemos una cara sonriente. Y el x igual a 0 es mi punto de inflexión. Sí, entonces también me está diciendo información acerca de la función. ¿Sí? Ok. Bien. Hasta acá vamos a llegar en esta clase de puntos críticos y puntos de inflexión y crecimiento, decrecimiento, concavidad y demás. Espero que se haya entendido cómo entonces la derivada nos dice un montón de información de la función y no solamente su primer derivada. Las siguientes también nos van diciendo información, ¿sí? En particular, la derivada nos puede decir si la función sube o baja, o crece o decrece, ¿sí? En dónde alcanza esos valores más críticos, ¿sí? Donde la derivada se anula, la función alcanza valores más altos que en su entorno o valores más bajos que su entorno. Y con la derivada segunda nos dice cómo se dibuja la función entre medio de esos puntos que ya sabemos cómo se comporta, pero quizás no sabemos si se comporta como con cara triste o con cara sonriente, por decir de alguna forma, o si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Si entonces, combinando toda esta información, nosotros estamos alcanzando un grado que de forma completamente analítica podemos encontrar un montón de información de cómo es la función y de su gráfica, ¿sí? Y siempre recuerden, si nosotros tenemos la gráfica de una función, nos da mucha fuerza poder conocer y poder predecir su comportamiento, ¿sí? Eso, en tanto finanzas como machine learning, es algo clave, ¿sí? Los modelos matemáticos que yo hago para describir las cosas, si yo sé cómo se comportan, entonces tengo poder sobre ellos, básicamente, ¿sí? Y tengo poder de decisión, que es lo que nos va a distinguir en la vida, básicamente. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido y cualquier consulta, por favor déjenmela en el foro. Nos vemos la próxima.